7 de la mañana con 12 minutos y el presidente de la Federación Nacional de Industrias y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, se encuentra con nosotros esta mañana para conversar vía videoconferencia sobre estos actos de corrupción y también el respaldo que desde este sector se ha ofrecido a las autoridades, Fiscalía, sobre todo frente a las decisiones de allanar y de investigar varias denuncias relacionadas a posibles actos de corrupción. Buenos días, doctor Zambrano. Gracias por acompañarnos. Fabricio, muy buenos días. Un gusto estar en la audiencia de Telediario. Muchas gracias, doctor. Muy gentil por acompañarnos. Bueno, ¿a qué responde este apoyo que ha manifestado a través de un comunicado muy puntual a la fiscal del Estado, Diana Salazar? Mire, yo creo que en este momento la sociedad está atravesando un momento muy difícil, muy complejo por los temas relacionados con la corrupción, que es un mal social muy grave. Vemos al inicio de este noticiero una serie de reportajes, por lo menos 3, en los cuales nos hablan muy claramente de este problema gravísimo. En ese sentido, es fundamental que el Estado, a través de sus órganos y específicamente a través de la Fiscalía General del Estado, inicie todas las acciones de Ajá. investigación para poder judicializar estos casos y llevar ante las autoridades a aquellas personas que han cometido ilícitos. No nos olvidemos, estamos en plena emergencia producto de la pandemia del coronavirus y realmente han saltado una gran cantidad de casos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los gobiernos municipales, en los gobiernos provinciales, y realmente este tema tiene que parar. Por eso entonces nosotros hemos manifestado nuestro apoyo respecto a la Fiscal General del Estado en esta lucha en contra de la corrupción. Bueno, sin duda el trabajo de la Fiscalía es muy importante. Estas decisiones que se han adoptado en el transcurso de las últimas horas y que también han contado con el respaldo de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobierno, lo que buscan es dar claridad a estas denuncias de corrupción que se han evidenciado ante la opinión pública. Pero ellos no son los únicos actores. Hay una contraparte que también la debe asumir la función judicial, los jueces. ¿Cómo ven ustedes desde el sector empresarial, desde el sector productivo, también esa respuesta que están dando otros actores frente a estas decisiones y a estas acciones para esclarecer posibles actos irregulares? Mire, sin duda el proceso penal tiene distintos actores y uno de los actores es la Fiscalía, que tiene como su principal facultad el investigar y el acusar, el presentar ante los jueces a los posibles autores del cometimiento de delitos. Pero sin duda quien tiene la más grande responsabilidad en este momento es la función judicial, que tiene que sentar precedentes importantes. Ya los ha sentado antes en casos de corrupción del reciente pasado que vivió el país, pero sin duda en este momento los jueces son quienes tienen que aportar absolutamente todo su conocimiento, toda su capacidad y aplicar las normas del Código Orgánico Integral Penal, que son muy claras en la sanción de los delitos de concusión, de los delitos de cohecho que se están investigando, de los delitos de asociación ilícita que también se están investigando. Yo creo que es fundamental entonces que los jueces adopten medidas Ajá. valientes y no salgan dando estas medidas sustitutivas, que en muchos casos las medidas sustitutivas lo que hacen es garantizar la impunidad y la fuga de procesados o investigados, que ya lo hemos tenido también de igual manera. Entonces no podemos como sociedad permitir que la impunidad reine en el país. Por eso entonces el apoyo a la fiscal y también el decirle a la función judicial que la sociedad está observando su acción y su actuación. No es función del sector privado inmiscuirnos en los asuntos de la función judicial o de ninguna otra función del Estado, pero sí decimos como sociedad civil de una manera clara y fuerte, no a la corrupción, no a la impunidad. Por eso el respaldo respecto a las investigaciones de estos procesos que realmente causan un escándalo dentro del contexto en el que el país vive. Estamos en una crisis económica, estamos en una crisis de salud y vemos realmente cómo un grupo de personas sin escrúpulos, sin ética, sin moral, empieza a robar estos sagrados recursos del Estado ecuatoriano. Y esto no es posible y por eso entonces la reacción de la sociedad civil, de las cámaras de la Ajá. producción que yo represento para combatir a la corrupción.
¿Acaso, doctor Zambrano, desde el sector industrial, del sector productivo del país, se siente que no hay una correspondencia a estas decisiones que están emprendiendo la Fiscalía, la Policía Nacional? ¿No hay una respuesta o una correspondencia por parte de otros actores en el manejo del tema judicial, del tema de la justicia, mejor dicho, frente a este trabajo que se está tratando de llevar adelante para combatir los actos de corrupción? Mire, no se puede luchar en contra de la corrupción de una manera sola o aislada. Tiene que existir toda una respuesta por parte del Estado para la lucha en contra de la corrupción. Y no nos olvidemos que el Estado está compuesto por diversas funciones del Estado. La función de la Fiscalía es Ajá. investigar. La función de la Policía Nacional es apoyar a la Fiscalía en esa etapa de investigación y en la captura de los presuntos delincuentes. Y una función específica del Poder Judicial es hacer un análisis y un juzgamiento en base a derecho, a las normas de derecho, de estas acciones ilegales. Entonces, es fundamental que todo ese aparato del Estado en general funcione de una manera adecuada y nos dé respuesta a quienes, a los ciudadanos, a la comunidad que realmente vemos absortos como en una situación tan compleja como estas, Ujú. la corrupción pretende hacer negociados. Y esto no lo podemos permitir. Por eso entonces hay distintas acciones de diversos colectivos de la sociedad, incluido el sector empresarial, para, en primer lugar, hacer este respaldo público a la fiscal general y también hacer una solicitud a la función judicial para que actúe en consecuencia y apegada a derecho y que no se produzca ningún tipo de impunidad. Doctor Zambrano, ¿cuánto ha pesado la corrupción en nuestro país, en el sector industrial, en el sector productivo, en la sociedad ecuatoriana en su conjunto? Mire, hay estadísticas que señalan que producto de la corrupción se podría estar perdiendo hasta un 10% del Producto Interno Bruto del país. Más o menos para que se tenga una idea, ¿no es cierto? El Producto Interno Bruto es de 100.000 millones de dólares, el 10% serían 10.000 millones. Y obviamente esto no solamente va en los grandes escándalos de corrupción, sino también en los micro y pequeños temas de corrupción. Por eso hay que rescatar la ética como un valor fundamental de la sociedad. Y esa ética justamente hay que rescatarla absolutamente en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, cuando existen actos de corrupción, quienes más se perjudican son las personas más pobres, son las personas de menos recursos, porque el Estado desvía lamentablemente esos recursos hacia temas que debería más bien atender, como son salud, como es educación, como es alimentación, como es seguridad, como es obra pública. Entonces, por eso la corrupción a quienes más castiga es a las personas menos necesitadas. Es así que la sociedad entonces tiene que actuar clara y frontalmente. No más corrupción, no más impunidad. Claro, y es completamente inadmisible que en estos momentos tan difíciles que vive el país y el mundo de forma general se presenten y se sigan presentando estos actos ilegales de corrupción que involucran a funcionarios públicos, lamentablemente, y que generan graves afectaciones a la economía en medio de esta situación tan dolorosa y tan complicada que vive el país. Por cierto, ¿cómo se encuentra ahora el sector productivo una vez que varios cantones, más de 110 cantones del país, han decidido pasar de color rojo a color amarillo y poder reactivar progresivamente sus actividades? Mire, Fabricio, creo que es muy importante que con seguridad, con absolutamente varias medidas de seguridad, podamos ir reactivando la producción y retomando esta nueva normalidad que se denomina. Pero no podemos desmayar en las medidas de seguridad que hay que tomar, que básicamente son tres: mantener un distanciamiento de 2 metros, utilizar tapabocas y medidas de higiene para lavarnos constantemente las manos. Las pérdidas sufridas por el país, por el sector empresarial, son más de 15.000 millones de dólares y este año entonces tenemos que todos los ecuatorianos trabajar en conjunto para poder superar este problema tan grave que hemos tenido y salir adelante. Entonces la reactivación económica se la está dando poco a poco por fases, pero sin duda es una gran noticia el hecho que cambiemos de color amarillo, que tengamos más de 110 cantones. Por ejemplo, la ciudad de Quito desde la Ajá. semana pasada empezó también ya a reactivarse y esto es un gran signo para la producción y para el empleo. Doctor Zambrano, ¿tienen ya algunas cifras que muestren o que evidencien un poco la reactivación económica con esta reactivación a la par del sector productivo?
Por el momento no tenemos unas cifras exactas. Estamos levantando estadísticas junto con los gobiernos locales y con las autoridades nacionales para ver cómo se ha ido reinsertando el sector productivo a las actividades normales. Nosotros como Cámara de Industrias y Producción, como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, hemos estado muy pendientes de que los COEs cantonales, dependiendo de la seguridad y de las condiciones de salud, vayan reabriendo poco a poco y autorizando que los distintos empresarios, las empresas puedan volver a operar. En Quito ha sido muy importante el hecho de que las empresas se han comprometido a tener una actitud absolutamente responsable para brindar y garantizar todas las medidas de seguridad a sus colaboradores. Doctor Zambrano, el día de ayer el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, mantuvo una conversación con la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Yvonne Baki, para abordar algunos temas de la agenda común, de la agenda bilateral, entre ellas el tema comercial. Le invito a que escuchemos brevemente parte de las declaraciones que efectuó el día de ayer la embajadora Yvonne Baki sobre esta relación comercial que empezó este año entre Ecuador y Estados Unidos. Porque no queremos dejar de pasar la oportunidad que queremos también, no solamente extender el SGP, que termina este año, pero también empezar ya el acuerdo comercial bilateral. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer y creo que estamos en buen camino. Ojalá que esto podamos empezarlo apenas termine la pandemia, que ya creo que estamos en la luz amarilla en el Ecuador y aquí también la apertura en Estados Unidos empieza otra vez. Así que pronto estamos en buen camino, yo creo, y las relaciones están, como dije, mejor que nunca. Doctor Zambrano, hemos escuchado a la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos desde la ciudad de Washington, Yvonne Baki, asegurar que se encuentra en buen camino esta intención de los dos países de dar continuidad a este proceso de negociación de un acuerdo comercial entre Ecuador y los Estados Unidos. Un acuerdo comercial que empezó y que arrancó con la visita del presidente de la República durante el mes de febrero y la reunión que mantuvo con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Estaba previsto que en abril, de hecho, llegue acá a nuestro país una misión de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, pero lamentablemente por las circunstancias que conocemos debido a esta emergencia sanitaria se ha postergado esta visita. Pero ¿cómo mira el sector industrial de la producción este eventual proceso de retomar las negociaciones del acuerdo comercial con el país del norte? Mire, es fundamental que el Ecuador pueda tener un acuerdo con su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ser parte de la delegación del sector privado en el viaje de Estado, en la visita de Estado que se realizó a Washington en el mes de febrero de este año, y fui testigo de primera línea de la buena relación, de la magnífica relación que se mantienen entre nuestros estados. Estados Unidos y Ecuador han mantenido unas relaciones bilaterales que tienen más de 100 años. Entonces, es fundamental que nosotros podamos garantizar el acceso de nuestras exportaciones a ese mercado que es el mercado más grande y más importante del mundo. Por eso, entonces, como sector privado, como sector industrial, apoyamos estas negociaciones, estas conversaciones y esperamos que se adelante ya en lo que resta de este año esas conversaciones para un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sin duda, un acuerdo comercial implica retos, pero no nos olvidemos, Ecuador tiene la misma moneda que Estados Unidos, por lo tanto, es una ventaja también que nosotros requerimos garantizar para la dolarización nuestras exportaciones a ese mercado que es tan importante. Bueno, antes de la presencia de la pandemia en nuestro país estaba previsto que si todo marchaba de acuerdo a lo planificado, eventualmente el país, Ecuador, podía cerrar un acuerdo comercial con los Estados Unidos a fines de este año, entre el mes de noviembre y diciembre. Pero ahora, bajo estas circunstancias, la emergencia sanitaria, la presencia del COVID y demás, ¿cuáles son las expectativas desde el sector industrial frente a este acuerdo comercial? ¿Se podrá cerrar en este gobierno el acuerdo comercial con los Estados Unidos? Yo creo que es muy importante el retomar esos diálogos, el diálogo justamente del Consejo de Comercio y de Inversiones, del TIC. ¿Para qué? Para de esa manera poder ya iniciar esta fase de negociación que nosotros consideramos que podría adoptarse una metodología de negociación que sea mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hace 15 años, cuando negociamos el acuerdo con Estados Unidos, estuvimos muy cerca, apenas teníamos más de un 90% de una negociación. Claro. Y en este momento, tanto Ecuador como Estados Unidos han celebrado tratados comerciales
que les permite a esos tratados comerciales, por ejemplo, el caso de Ecuador con Europa, el caso de Estados Unidos con sus vecinos Canadá y México, establecer ya unas pautas y unos pisos de negociación que nos van a permitir entonces hacer más rápida y más expedita esa negociación. Sin duda, como sector empresarial, como sector productivo, aspiramos a que ya durante este año las negociaciones avancen de una manera importante y aspiramos también a que antes del fin de este gobierno, que es en mayo del año 2021, se pueda terminar y cerrar esa negociación con los Estados Unidos. ¿El gremio al que usted representa ha mantenido algún tipo de acercamiento con el sector privado también estadounidense para tratar de colaborar y allanar este camino en las intenciones de las autoridades de poder establecer un acuerdo comercial? Sin duda, en la Cámara de Industrias y Producción tenemos importantes compañías multinacionales que tienen sus intereses, obviamente, o sus casas matrices en Estados Unidos. Y de igual manera, en la Federación de Industrias en el Ecuador, distintas empresas tienen su capital de origen en los Estados Unidos. Por eso entonces el mantener esta buena relación, tanto con las casas matrices como también con los gremios. No nos olvidemos que existen gremios muy importantes, los gremios privados más importantes del mundo están en los Estados Unidos y se ha mantenido esta muy buena relación y este diálogo con el objetivo de allanar esta posibilidad de este acuerdo, de facilitar este acuerdo. Y en ese sentido, entonces, queremos prestar todo nuestro contingente técnico, todo nuestro contingente de estadísticas, de análisis, para que de esa manera se pueda prestar a una negociación que sea mucho más rápida y mucho más llevadera en beneficio del país. No nos olvidemos que todos los países de América del Sur de América Latina tienen un acuerdo con los Estados Unidos. En la costa pacífica, Ecuador es el único país que no tiene un acuerdo con los Estados Unidos y esto es tan necesario justamente para estar con las mismas condiciones frente a nuestros competidores directos como son Colombia y Perú. Bueno, ¿y en qué medida un eventual acuerdo comercial podría favorecer a la realidad económica y productiva de nuestro país frente también a este impacto tan fuerte que ha sufrido el sector económico productivo a causa del COVID-19? Mire, ¿cuál es el efecto de celebrar un acuerdo comercial con los Estados Unidos? El efecto directo es que nuestros productos entrarían sin tener aranceles a los Estados Unidos, es decir, sin que los productos ecuatorianos, que como mencionaba yo antes, compiten con los productos colombianos y peruanos, no sean tan caros o no tengan una tarifa de ingreso a los Estados Unidos. Esa es la ventaja primordial. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que podría hacer? Podría ya el Estado ecuatoriano, el sector privado ecuatoriano, hacer una planificación de inversiones para focalizarnos en ese mercado como es Estados Unidos y, por ejemplo, productos de estrella como las flores ecuatorianas, como el camarón, como el cacao, tener ya un mercado específico en los Estados Unidos que nos permita entrar sin tener que estar todos los años o cada cierto tiempo esperando la renovación de las preferencias arancelarias que es el SGP. Entonces, por eso la importancia de que tener un acuerdo en firme que nos permita planificar de aquí a futuro y poder establecer justamente una serie de medidas a favor de la producción del empleo en el Ecuador. Muchas gracias, doctor Zambrano, por la información compartida. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pablo Zambrano Albuja, presidente de la Federación Nacional de Industrias y también presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, por ofrecernos su punto de vista, primero, en torno a estas decisiones de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de iniciar investigaciones en torno a presuntos actos de corrupción en el país y también la posición y las expectativas que tiene el sector industrial y comercial productivo frente a la posibilidad de continuar y retomar este proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.